Bueno, muchachos, em, queridas y queridos estudiantes, este video es para explicar algunas cosas vinculadas a los conceptos de inferencia y vamos a hacer una aclaración primero. Primero que todo, esto no va a entrar en la evaluación del taller de mañana, o sea, el taller de esta semana, sino que en la prueba que vamos a hacer cuando yo vuelva. Ajá. Y así que tranquilo con eso. Pero de todos modos estudien este video para la otra semana en el fondo, cuando yo vuelva. ¿Ya? Lo que vamos a ver aquí es parte del estudio sobre inferencias que vamos a leer a través del capítulo de la tesis que escribí yo hace un tiempo. Y lo que quiero es que nos centremos fundamentalmente en dos aspectos. Primero, en los supuestos teóricos sobre el estudio de las inferencias y luego en la clasificación de los tipos de inferencias. Ya voy a hacer dos videos, voy a hacer videos distintos para aquello. Hoy nos vamos a concentrar en los supuestos teóricos sobre el estudio de las inferencias y fundamentalmente quiero que distingan entre tres perspectivas con que se abordan el concepto de inferencias en los estudios de la psicología y la psicolingüística y la lingüística en general. La primera es una perspectiva logicista. Luego tenemos el enfoque discursivo y luego tenemos el enfoque basado en razonamiento, basado en modelos mentales. ¿Ya? Eh, la que es más cercana a los trabajos que nosotros vamos a hacer, o las que son más cercanas a los trabajos que nosotros vamos a hacer en el desarrollo de la comprensión lectora, son las últimas dos. ¿Ya? El enfoque discursivo y el razonamiento basado en modelos mentales. ¿Ya? Esos son los conceptos que vamos a utilizar más típicamente en la comprensión de texto y la relación con el concepto de inferencia, ¿cierto? La primera perspectiva igual la vamos a pasar para que tengan un bagaje porque permite entender los otros dos supuestos teóricos, ¿ya? La perspectiva logicista consiste en aplicar los principios de la lógica, los principios de la lógica del empirismo lógico, que es un movimiento filosófico del siglo XIX y el siglo XX, de comienzo del siglo XX, en el que se determinaron la gente que tuvo filosofía en el colegio y tuvo las tablas de verdad, les enseñaron las tablas de verdad en el fondo, que consisten en los criterios y las reglas que determinan cuándo un razonamiento es válido o no. Por ejemplo, yo lo pasé en algún momento en semántica o en otro curso, creo. Que no fue con ustedes, no lo recuerdo muy bien. Pero, por ejemplo, si yo digo que Juan y María fueron al baile, ¿ya? Ahí hay dos proposiciones, ¿cierto? La primera proposición es Juan fue al baile, la segunda es María fue al baile. ¿Qué se requiere en términos de reglas formales para que esas proposiciones, para que ese enunciado, Juan y María fueron al baile, sea verdadero? ¿Ya? Primero se requiere que la proposición uno sea verdadera. Si la proposición uno es verdadera y la proposición 2 es falsa, es decir, si Juan fue al baile, pero es falso que María fue al baile, entonces el enunciado Juan y María fueron al baile es falso. ¿Ya? Lo mismo sucede si la primera es falsa y la segunda es verdadera. Es falso que Juan fue al baile, pero es verdadero que María fue al baile. Entonces el enunciado Juan y María fueron al baile sería falso. Para que esa proposición sea verdadera, para que ese enunciado sea verdadero, perdón, es necesario que las dos sean verdaderas. Y eso no ocurre con otro tipo de conectores distintos al i, como es el caso del o, ¿ya? Por ejemplo, tomo, tomo bus, voy en... No, vamos a dejar ahí ese ejemplo, porque si no no los quiero enredar. Pero lo que quiero decirles es que em, la perspectiva logicista lo que determina es las condiciones de validez de un razonamiento. ¿Cuándo es válido un razonamiento o no? En virtud de propiedades exclusivamente formales. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que eso es un aparato teórico que viene de la filosofía. Lo que ocurre es que Ingelder y Piaget señalaron que el razonamiento humano, o sea, las operaciones cognitivas que se realizan durante el razonamiento,
provienen de la aplicación de esas reglas formales que determinaron los filósofos empiristas lógicos, ¿ya? Entonces ellos sostienen que hay un isomorfismo entre las reglas de inferencia lógica, ¿ya? Estas reglas que les dije yo, y el razonamiento humano. En el fondo es como si nosotros en nuestra mente trayéramos esas reglas, ¿ya? Incluso de nacimiento, dice Ingelder y Piaget, ¿ya? Se van desarrollando a lo largo de la teoría del desarrollo de Piaget, que viene seguramente en psicología del desarrollo, pero el punto es que en el fondo nosotros traemos codificadas en la mente las reglas de validez de razonamientos, ¿ya? El enfoque discursivo se centra más en otros aspectos de las inferencias. Tiene que ver más con el aspecto discursivo de las inferencias. Para este enfoque, las inferencias constituyen productos eminentemente discursivos que permiten conectar la información del texto, y es lo que hemos venido nosotros explicando a través de las normas de textualidad y específicamente las normas de cohesión y coherencia, ¿ya? Eh, en el fondo, la determinación de un referente, de una anáfora, por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos lo que era una anáfora? O la determinación del referente de un pronombre, determinar a qué se refiere el pronombre él, constituye en sí mismo una inferencia para el enfoque discursivo, ¿ya? Las inferencias acá son producto de la información contenida en el texto en conjunto con las actividades mentales de los lectores vinculadas con su conocimiento previo, ¿ya? Dichas actividades comprenden transformación de la información textual en representaciones proposicionales sobre las cuales se construyen las inferencias cada vez que la coherencia local no se desprenda explícitamente del texto, ¿ya? Yo recuerdo que vimos un ejemplo les voy a dar dos ejemplos de inferencias desde el punto de vista del enfoque discursivo. Uno es típicamente la referencia pronominal, ¿ya? Cada vez que nosotros encontramos un pronombre y tenemos que determinar a qué se refiere, o sea, todo lo que tiene que ver con los mecanismos de cohesión referencial, son mecanismos de inferencia para este enfoque, ¿ya? Porque tenemos que inferir a qué se refiere una partícula discursiva, ¿ya? No está dicho explícitamente que el pronombre se refiere a Juan, por ejemplo, en un texto, sino que nosotros como lectores tenemos que inferirlo, ¿ya? Y muchas veces nosotros utilizamos el conocimiento del mundo u otras estrategias no solamente gramaticales para determinar el referente de ese pronombre. Nosotros hicimos un experimento que yo les comenté de distinguir, por ejemplo, en un texto como Juan quería el lápiz de Miguel, él se lo entregó, versus Juan encontró el lápiz de Miguel, él se lo entregó. La asignación del referente a ese pronombre va a estar determinada por la causalidad implícita del verbo. En ese sentido, cuando el que quiere es el que recibe, no el que entrega, ¿ya? Y el que encuentra es el que entrega, ¿ya? Uno no puede entregar algo si no lo ha encontrado en el fondo, ¿ya? Eso en el fondo es información que proviene de los conceptos de causalidad implícita de los verbos y que nos permiten determinar o inferir, en este sentido, a cuál es el referente del pronombre él, en los ejemplos que yo les acabo de dar y que hemos trabajado en las clases anteriores. Otro ejemplo que hemos trabajado en las clases anteriores que trata el concepto de inferencias desde el enfoque discursivo es que señala em, el ejemplo que señala sobre el cigarro y el incendio, ¿ya? ¿Se acuerdan que en este mismo PPT, en las láminas anteriores, hay un texto en donde dice que una persona botó un cigarro y que el incendio quemó, y luego de la siguiente oración dice el incendio quemó todo un bosque? Nosotros inferimos que la causa de ese incendio fue haber arrojado un cigarro al suelo, un cigarro encendido al suelo, ¿ya? Y en ningún momento el texto lo dice eso, en una de las condiciones en el experimento que yo les comenté, que pueden ir a revisarlo en el PPT más atrás, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que realizar una inferencia respecto de la causalidad de los dos eventos, especialmente cuando no hay conectores que lo marcan, ¿ya? Cuando no existe fue la causa, ¿ya? La expresión fue la causa, o porque, o ya que, ¿ya? Todos esos conectores marcan explícitamente las relaciones causales entre dos eventos discursivos, pero en ocasiones no están. Y cuando esos conectores no están, lo que hace la mente es generar una inferencia respecto de la conexión de esos dos eventos en términos de su coherencia. Y finalmente está el razonamiento basado en modelos mentales,
que es el procedimiento de razonamiento que involucra la creación de un modelo mental a partir de los enunciados verbales. Este modelo preserva algunas de las propiedades semánticas de los enunciados y sobre él operan mecanismos de simulación probabilística que permiten a las personas elaborar conclusiones respecto de la información presentada en el enunciado verbal. Sí, esto también tiene que ver con algo que conversamos hace un rato atrás. En este caso, eh, la perspectiva de inferencia excede de un modo más radical el producto textual en el fondo. Y yo les comenté hace un rato, en alguna clase atrás, que em, existen este constructo que se llama modelo de situación o modelo mental, en el que se representan el estado de cosas descritos de los eventos, el estado de cosas de los eventos descritos en un texto. Por ejemplo, en el par de textos que yo les comenté, el niño vio al águila en el cielo versus el niño vio al águila en el nido, ¿ya? Tienen la misma estructura proposicional, digamos, pero generan un modelo mental distinto en el que en un caso el águila está con las alas plegadas y en otro caso el águila está con las alas desplegadas, ¿ya? Entonces, esa información, la naturaleza de la disposición de las alas en esa ave, no es un fenómeno que se derive de la relación de dos eventos. Primero, no es un fenómeno que se derive de la relación de dos eventos como en el caso de el evento del cigarro y el incendio, ¿ya? Sino que es una representación que se deriva del conocimiento del mundo que nosotros tenemos sobre las aves, en este caso, y sobre la disposición de las alas que tienen las aves según cómo estén, ¿ya? Entonces, esa información no está contenida en el texto, no describe la relación entre un evento y otro, como en el caso anterior, pero sí forma parte de una representación mental del texto. Y ese concepto de inferencia es una inferencia basada en los modelos mentales, ¿ya? Que es distinta a la anterior. Entonces, estos últimos dos conceptos son los que nos interesan. Los dos son necesarios para comprender un texto. Necesitamos realizar inferencias tanto en el enfoque discursivo como como en la construcción de un modelo mental, ¿ya? Esos son los supuestos teóricos sobre el estudio de las inferencias. Vean, si no entendieron algo de este video, véanlo de nuevo, ¿ya? Y si aún así no lo vuelven a entender, pueden mandarme una pregunta por correo y yo la preparo después para la próxima clase cuando nos veamos el jueves, ya el próximo jueves, ya. Así que eso, que tengan buen día.